Queridos hermanos y amigos, hoy estamos con ustedes una vez más para compartir esta serie de estudios que hemos estado compartiendo con ustedes, que llevan por título El amor de Dios y la justicia. Hoy estaremos compartiendo la lección número 10 o la serie número 10 de este hermoso relato o hermoso título, que es El amor de Dios y la justicia, que es el título principal. Pero hoy estaremos aprendiendo acerca de las reglas del conflicto o las reglas de la guerra entre Cristo y Satanás, donde nosotros formamos parte, queramos o no queramos, ya sea de las obras de Satanás, que es maldad y tristeza y dolor y todas las cosas malas que vienen de él. Nosotros somos instrumentos que él nos usa para poder llevar a cabo sus deseos. Así que también tenemos la opción de formar parte de las obras de Cristo o de las buenas obras o de las buenas cosas. Todo lo que sea bueno viene de Dios, de los cuales tú también puedes formar parte, y así te pones del lado del reino de Jesucristo y no del reino de Satanás. Cuando tú haces las obras malas, te pones del lado del reino de Satanás, pero cuando haces las obras buenas, te pones del lado del reino de Cristo, en esta guerra, en este gran conflicto entre el bien y el mal, donde nosotros somos el blanco, y somos el blanco de ataque y también el blanco que somos usados para dañarlos entre nosotros mismos. Así que veamos qué nos dice el versículo de memoria. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. El versículo de memoria nos dice que el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Exactamente desde el principio no, aunque si la palabra de Dios nos dice que el diablo peca desde el principio, es porque Dios en su sabiduría podía entender y sabía desde un comienzo, desde el principio. Nosotros podemos decir que no, que Satanás o el diablo o Lucifer en algún momento iba a caer en pecado, porque ya su mente estaba atraída en algún momento a enaltecerse y levantarse contra el carácter de Dios. Recordemos que Dios lo sabe todo. Yo iba a decir que Satanás no pecaba desde el principio. Sin embargo, cuando nosotros cometemos pecado es porque ya hemos tenido el pensamiento en nuestras mentes, y la acción solamente es la acción de cometer el pecado. Así que el versículo de memoria una vez más nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Así que para esto apareció. La buena noticia es que Cristo apareció. La promesa se hizo y la vimos en la lección pasada, en la serie que estudiamos, que era el conflicto cósmico. Vimos que cuando Cristo apareció, cuando Cristo derrotó a Satanás en todos los aspectos de la vida que nos dijo la palabra de Dios, que lo derrotó en el cielo, fue lanzado a la tierra, lo derrotó en la cruz del Calvario, lo derrotó en el desierto cuando lo tentó. Así que Satanás ha tenido más de una derrota en este conflicto y está guardado para la última derrota, donde Dios acabará con la tristeza, el mal, que para esto apareció Cristo Jesús, para purificar la tierra y para volver las cosas como al principio y con el propósito en el cual fuimos creados, que no fuimos creados para sufrir ni para vivir en un mundo de tristeza y de dolor como este y de pecado. Ninguno de los seres humanos está contento cuando practica las obras del diablo, porque cuando nosotros practicamos la maldad, nos hacemos daño a nosotros mismos. No le hacemos ningún daño a Dios al nosotros practicar maldad o hacer cosas malas. Simplemente nos lastimamos a nosotros. Un simple ejemplo: si yo miento y cometo el error de mentir y quebranto el mandamiento, que el consejo divino que Dios me dice, no mentirás. Y si yo miento, yo solo me hago el daño. ¿Por qué me hago el daño yo solo? Porque finalmente nadie me va a creer. Todo el mundo va a decir que soy mentiroso. Me van a decir que soy mentiroso. No me van a creer. Y algunas veces hasta me puedo meter en problemas con algunas personas
y posiblemente podemos llegar a, la mentira puede ser tan peligrosa que puede llegar hasta una muerte, algún conflicto, alguna pelea entre nosotros mismos, entre una persona y yo, y así sucesivamente. Así que para esto apareció Jesucristo, para desechar las obras del maligno, para desechar las obras del diablo. Así que, querido hermano, veamos qué nos dice el escritor de la lección. Una poderosa narración que revela la naturaleza del conflicto cósmico se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19 al 40, donde el Señor desenmascara a los llamados dioses de las naciones por medio de Elías en el monte Carmelo. Esto encontramos la historia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19 al 40, donde nosotros encontramos la historia que Elías mismo cita o proclama una reunión entre los dioses falsos de los pueblos, de los cuales hasta el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había hecho partícipe, y Elías estaba preocupado porque decía que ya no había fieles a Jehová. Pero sin embargo, Jehová le dijo en la historia que se había preparado 400 y algo de sacerdotes o personas o sacerdotes o personas que estaban fieles a él. Sin embargo, Elías pensaba que ya no había ni uno. Sin embargo, en este momento y en esta historia de Elías, cuando Elías proclama una convocación entre los dioses paganos y el Dios del cielo, que vienen y agarra cada uno un buey y lo parten en pedazos, en aquellos tiempos se hacían sacrificios, y entonces Elías invoca o convoca una reunión y les dice que ellos clamen al Dios al Dios de ellos, o a los dioses de ellos, que eran muchos, y él iba a clamar al Dios del cielo para que aquel sacrificio, aquel buey partido en pedazos, se quemara solo, que el Dios del cielo lanzara fuego sobre ese sacrificio, sobre esa carne del buey. Y así también los otros dioses paganos tenían que hacer lo mismo. Así que dice la historia que Elías agarró su buey, lo partió en pedazos y lo puso en un altar de sacrificio y oró al Señor. Y dice la palabra de Dios que Elías le puso agua alrededor, le echó agua. Y cuando oró al Señor, dice que descendió fuego del cielo y quemó la agua y las piedras. Sin embargo, la historia nos dice que ellos se adoraban y clamaban a aquellos dioses falsos que nunca respondieron, se cortaban las venas y gritaban y todo, y nunca sucedió lo que sucedió con el Dios del cielo, que respondió a la petición de Elías. Así que tú también tienes que saber que tenemos un Dios maravilloso, un Dios del cielo, donde cuando nosotros clamamos en oración o por medio de nuestra fe, tenemos la llave perfecta para mover las acciones de Dios. No quiere decir que Dios solamente se mueve por esas acciones. Dios es soberano y Dios se puede mover de una y mil maneras, pero la llave principal para que entre las reglas de este conflicto Dios no pueda detenerse para bendecirte, es cuando tú confías y crees en Él y lo reconoces como Dios, y también oras con Él y hablas con Él. La oración es hablar con Dios como un amigo. Así que, querido hermano, yo te invito a que tú, no importa por lo que estés pasando, puedas exponer tu caso, puedas orar al Dios del cielo en oración, si en tu cuarto, privada, en tu mente. Ora, el Señor responde. Así como respondió a Elías, así te responderá. Porque Dios responde las oraciones sinceras. Cuando nosotros le clamamos por algún problema que tengamos, ya sea físico, ya sea en cualquier ámbito de la vida, económico, cualquier situación que tú tengas, enfermedad, lo que tú tengas, tú puedes clamar. Ese Dios, el Dios del cielo, responderá, porque para esto apareció, para desechar las obras del diablo. Y todas las cosas malas que nos pasan a nosotros son obras del diablo. Veamos qué nos sigue diciendo el escritor en esta parte de aquí, de la lección. El hecho de que sean meros productos de la imaginación pagana, detrás de los dioses que las naciones vecinas de Israel adoraban, en realidad había algo más. En vez de ofrecer sacrificios a Dios,
se los ofrecían a los demonios, a dioses que nunca antes habían conocido, a dioses nuevos, venidos de cerca, a los que sus padres nunca antes adoraron. Lo que quiero decir es que los animales que se ofrecían a los que ofrecían, lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios. Y yo no quiero, y no a Dios. Y yo no quiero, dice, que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Así que cualquier cosa que no es en adoración y en ofrecimiento y para honra y gloria de Dios, lo estamos haciendo en adoración a los demonios. En adoración a los demonios, y eso es lo que el escritor nos dice, que cualquier cosa que no sea para Dios es para los demonios, porque en este mundo solo hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás, que nosotros vamos a aprender cuáles son las reglas de este conflicto entre la batalla, entre la guerra, entre Cristo y Satanás. Veamos qué nos dice el día domingo. El día domingo lleva por título Un ángel demorado. Así que veamos qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 1 al 14. En el libro de Daniel, versículo 1 al 14, encontramos la historia donde Daniel ora a Dios con ruego, y dice la palabra de Dios que Daniel ora con todo su corazón porque quiere saber la verdad. Y vamos a ver qué nos dice de una visión que había visto, de una visión que había visto y no la había podido entender. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a leer solamente del capítulo 10, vamos a leer el versículo 12 y el 13, ya que no tenemos el tiempo para leer del 1 al 14, pero vamos a leer Daniel, capítulo 10, versículo 13 de Daniel 10. Daniel 10, versículo 13. Y dice el versículo 12 y el 13. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el principio, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Y quedó ahí con los reyes de Persia. Así que esta visión que Daniel había visto había quedado turbado. Y aquí vemos que el ángel se presenta delante de él. El versículo 10 dice, el versículo 7, solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Versículo 10, y he aquí una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie y temblando. Entonces me dijo, el versículo 12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que tú decidiste humillarte delante del Señor y pedirle sabiduría para entender la visión, yo fui enviado, le dice el ángel. Pero el príncipe de Persia, que se refería al diablo, o a los ángeles, o al reino del diablo, no le había permitido llegar a darle la explicación a Daniel de lo que Daniel quería saber. Sin embargo, le dice que un principal de los príncipes del cielo vino a ayudarle, que ese era Cristo Jesús, que vino a ayudarle, y se quedó, dice, peleando con los príncipes de Persia para que el ángel pudiera darle la noticia a Daniel, tal y como es la regla del conflicto. Pero vemos aquí, lo más principal que podemos ver aquí es que hay reglas en el conflicto y Satanás se opone muchas veces y demora
las peticiones que tú haces a Dios. Así que, querido hermano y querido amigo, si por alguna razón tú has orado y no has recibido algo que tú estás pidiéndole al Señor por algún tiempo, algo que tú le estás pidiendo al Dios del cielo, aquí tenemos la historia de Daniel. Daniel tuvo que esperar 21 días y dice la historia que las fuerzas demoníacas, las fuerzas del demonio, del reino de Satanás, detuvo el ángel por 21 días. Pero finalmente, ya hablamos al principio de que Satanás es un reino derrotado. Finalmente vino Jesús, que representa al ángel, a Miguel. Miguel representa a Jesús. El ángel Miguel, o el principal ángel Miguel, representa a Jesús, que no vamos a explicarlo ahora, pero hay un estudio en la palabra de Dios. Dice que Jesús vino y se quedó peleando con los reyes de Persia, que representan al reino de Satanás. Así que esas son las reglas del conflicto. Sin embargo, estamos aquí y la batalla está ganada por medio de Jesús y siempre tendremos la victoria. Veamos qué nos sigue diciendo el escritor en el día domingo. El día domingo nos dice, solamente vamos a ver qué nos dice la nota. Las fuerzas del enemigo fueron, dice, veamos qué nos dice aquí, donde dice Daniel 10:4, dice, ¿qué enseñanza relevante contienen estos versículos acerca del conflicto cósmico? ¿Qué opinas de las opciones enfrentadas durante 21 días por el ángel enviado por Dios? Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaba Ciro y su hijo. Su hijo Cambies, dice, semejante al conflicto angélico es evidencia de que Dios no está usando todo su poder. Dice, si nosotros vemos este conflicto que Satanás se opuso al ángel que era enviado, quiere decir que Dios no está usando todo su poder de acuerdo a las reglas del conflicto. ¿Ok? Porque Dios es poderoso y solamente con un soplido puede apartar a Satanás del camino. Pero no usa todo su poder porque es parte de las reglas del conflicto. Dios solamente, Él puede eliminar el mal, Él puede eliminar el conflicto de una sola vez, pero no lo hace porque hay unas reglas en el conflicto que estaremos viendo más adelante en medio del estudio de esta hermosa serie que estamos compartiendo, que es las reglas del conflicto. Hay reglas que tienen que ver con cosas que Dios no puede hacer, aunque tenga el poder, no puede eliminar el mal. Por eso es que hay mucho sufrimiento, porque Dios no lo puede hacer por algunas reglas que existen y códigos que nosotros no podemos entender y tal vez entendemos un poco, pero no entendemos exactamente lo que se mueve detrás de vestidores en el gobierno de Dios. Así, la última parte de la nota nos dice, parece que existen reglas en el conflicto cósmico, dentro de las cuales operan incluso los ángeles de Dios y a las que en las próximas elecciones nos referiremos como las reglas del conflicto en el cielo, en cierto sentido. Comprender estos límites puede no ser difícil si captamos la idea, ¿ok? Comprender estos límites y estas reglas puede no ser difícil si captamos la idea principal de este gran conflicto o de esta batalla entre el bien y el mal. Si tú logras entender cuál es el propósito, cuál es la idea, vas a poder entender las reglas que existen y vas a poder entender que Dios es sabio y que en su sabiduría y en su omnisapiencia y en su omnipresencia, en su de todo, porque es el Todopoderoso, Dios tiene razón al dejar que la cizaña crezca junto con el trigo, al dejar que el mal se propague mundialmente y de una manera
aterrorizante, ya que nosotros estamos pagando el precio de esa batalla. Sin embargo, hay promesas en la palabra de Dios donde Dios vendrá y enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, porque todas las cosas van a ser hechas nuevas. Veamos qué nos sigue diciendo el escritor. Dice, en cierto sentido, comprender estos límites puede no ser difícil si captamos la idea principal de lo que ya hemos hablado en otros estudios, de que Dios obra solo por amor. Si tú logras entender y captar estos principios y estos límites, si tú logras entender la idea de que Dios obra solamente por amor, de que Dios no puede usar otra arma que no sea el amor. Y si Dios nos da a nosotros la oportunidad de pelear en el reino de Él, también nosotros tenemos la misma arma que podemos usar, que solamente es la arma del amor. Dice, obra solo por el amor, y que el amor no la coacción es el fundamento de su gobierno. El amor es el fundamento del gobierno de Dios. Esta idea de entender de que el amor es el fundamento del gobierno de Dios y que es la arma, la única arma que Dios usa, que lo mueve, dice, esta idea, la de que Dios obra solo mediante los principios que emanan del amor, puede ayudarte a comprender mejor el gran conflicto. Si tú logras entender esto y logras entender lo que hemos venido estudiando, de que Dios obra solo por amor y que Dios es un Dios maravilloso, de que Dios es un Dios bueno, que Dios no es un Dios castigador, que Dios no quiere la muerte del impío, que Dios quiere salvarlos a todos, de que en su providencia y en su propósito es salvarlos a todos. Pero son cosas que no están claras. ¿Por qué? Porque no es justo y no es posible de que Dios diga que nos mande a nosotros a hacer el bien sin mirar a quién, pero finalmente Dios aparecerá y destruirá a todos aquellos que no lo aceptaron de alguna manera. Sin embargo, esto está preparado para un juicio donde Dios juzgará a cada uno de nosotros. Ya sea que hayas hecho obras buenas o obras malas, Dios te va a juzgar en un juicio y Dios decidirá por ti.